noches. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios bendiga, hermano. Thank you for joining us tonight. We will go ahead and get started. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar nuestra reunión. We just met with the English speaking pastors, and so we like to do this maybe once every 3 months. Acabamos de reunirnos también con los pastores de habla inglés y queremos hacer esto, primero Dios, cada 3 meses, este tipo de reuniones. Yeah, next time we'll be fair and let you all meet at 8 and the English at 9. La próxima vez vamos a hacer un cambio. Vamos a permitir que los pastores hispanos se reúnan a las 8 y los pastores en inglés que se reúnan ellos a las 9. Yeah. So we wanted to give some information tonight, and we'll get to that in just a moment. Hay una información muy importante que queremos compartir con ustedes y vamos a meternos a eso en unos momentos. And the main reason we wanted to visit tonight is to make sure you understand the district toolbox and are able to access that for all our end of the year reporting. Es importante, una de las cosas que queremos compartir con ustedes es que puedan meterse a la caja de herramientas del distrito para que puedan tener el acceso bueno y pueda servirles en llenar el reporte del fin de año. So this is being recorded. We have some pastors that they couldn't be here tonight, and so we'll send a link out tomorrow with this recording, so you can re-access it, or if there's people in your church that need to listen to it that help you with reporting and so forth. Esta llamada está siendo grabada. Hay algunos pastores que no pudieron estar en esta noche con nosotros, entonces todos van a recibir un enlace por email para que puedan, los que no estuvieron y ustedes puedan revisar también, volver a ver este video para que les pueda ayudar en su reporte o las cosas que vamos a hablar el día de hoy. I'm going to ask Ismael to pray for us to begin in just a moment. But I want to have just a word of devotion for a second before we do that. Voy a pedirle al pastor Ismael que nos dirija en una oración antes de iniciar todo esto y después vamos a tener un tiempo de devoción para poder iniciar en esta noche. And Joel, I'm going to be reading. I don't know if you have a Bible close. I should have given you a heads up. I'm ready, Pastor. Okay, let's go to Ephesians chapter 3, verse 14 through 21. Vamos a leer, si tiene una Biblia usted, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Yeah, and for the sake of the time tonight, we don't need to read it in English, interpret in Spanish. Let's go ahead and just have you read it in Spanish. 14 to 21, correct? Yeah, 14 through 21, yes. Muy bien, Efesios 3 del 14 al 21 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud en Cristo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amen. I like verse 18. That you may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Me encanta, dice el verso 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. I hope you know how much the Father loves you. Es mi anhelo que cada uno de ustedes sepa cuánto el Padre los ama. Sometimes maybe things don't go like we want them to go in the church.
and we might think we're not measuring up. Muchas veces no, las cosas no van, algunas cosas pasan que no como nosotros quisiéramos y no debemos pensar que Dios no nos ama. But I believe that God wants us to know he loves us unconditionally. Pero yo creo que Dios anhela que sepamos que Él nos ama incondicionalmente. Over and over again in the Bible, we read that God is compared as called our Father, and we are his children. Una y otra vez en la Biblia podemos leer cómo la comparación de cómo Dios dice que es nuestro Padre y somos sus hijos. He loves us like we as fathers and mothers would love our own children. Él nos ama así como los padres aman a todos sus hijos. Recently, I received a video of from one of our pastors. Hace un poco tiempo recibí un video de uno de nuestros pastores. It was of his son Jackson. It's Paul and Angie Meinke, our pastors in Emporia. Era de el pastor Paul y Angie Mikey, de los pastores que tenemos en la ciudad de Emporia. Angie's video of her son playing baseball was a lot more calm than Paul's. Paul's was all over the place. El video de Angie jugando béisbol era muy calmado, pero el de Paul estaba en el video estaba por todas partes el chico. He was very excited because the video was of Jackson, and he just hit a bases loaded home run, a grand slam in a game. Él estaba muy emocionado porque era un juego de béisbol y su hijo le pegó a la pelota y las bases estaban llenas y pudo hacer un home run, así es que pusieron a entrar muchas de las carreras. Over the fence home run, hit it a long ways out. Uno de esos batazos que se fueron más allá de la barda y un home run de verdad espectacular. And on the video you can hear Paul. Y en el video podemos oír al pastor Paul. When the ball leaves the bat and it's going over the wall, Paul's jumping up and down. Attaboy, Jackson, attaboy. Y se puede oír en el video el momento que su hijo le pegó el batazo a la pelota y la pelota salió volando y decía, así es mi hijo, bravo por mi hijo, bravo por mi hijo. It was a fun video. Un video muy especial. And I love receiving those from many of our children, and please feel free to send those. I love that. Y me encanta recibir videos así de los niños de los pastores. Así es que si en algún momento hay videos así de su familia, mándenlos. Me encanta recibir esas cosas. But as I enjoyed that video, the Lord spoke to my heart. Pero mientras estaba yo disfrutando ese video, el Señor, Dios habló a mi corazón. So that's the way I love you, Jim. That's the way I love all my children. Dios me decía, Jim, así te amo. Así es como yo amo a todos mis hijos. I hope you hear the Lord saying to you tonight, atta boy, atta girl. Y espero que tú estés oyendo a nuestro Padre Dios diciéndote a cada uno, eso mi hijo, eso mi hija, así se hace. But it's not a love based on our performance. Y no es un amor basado en cómo trabajamos nosotros. He loves us unconditionally. Él ya nos ama incondicionalmente. He loves us in spite of ourselves. Nos ama a pesar de nosotros mismos. That's good news for me. Y eso son buenas noticias para mí. When our boys were little, one thing we used to tell them all the time. Cuando nuestros hijos eran varoncitos, eran pequeños de edad, hay algo que les decíamos todo el tiempo. I would ask them a question. Did you know? Yo les hacía esta pregunta. ¿Sabían ustedes qué? That your daddy loves you always, forever, no matter what. Les preguntaba yo, ¿sabías que tu papá te ama siempre y para siempre sin importar lo que pase? And it's kind of fun because a lot of times all I'd have to do is start the question. Do you know? Y es interesante porque a veces yo solo iniciaba la pregunta, ¿sabías qué? And they'd say, yes, Dad, you love me always, forever, no matter what. Y ellos me decían, sí, papá, ya sabemos que nos ama siempre, por siempre, no importa lo que pase. And now I hear them. Y ahora, my granddaughters and their son, do you know your daddy loves you? Yeah. Always. Ahora disfruto el oír cómo mis hijos les dicen a mis nietas y a mi nieto, ¿sabían ustedes que su papá los ama siempre y por siempre, no importa lo que pase? Yeah. Thank you for interpreting, Joel. I want you to know that the Father
loves you tonight. He's passionate about you. Quiero que sepan que el Dios Padre los ama y su pasión son cada uno de ustedes. Amen. 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 Ismael, would you pray for us as we open tonight? Por favor. Ismael, ¿podría dirigirnos en oración, por favor? Sí. Muchas veces, Padre Celestial, olvidamos cuánto nos amas. En medio de nuestros problemas, o en medio de las necesidades, o en medio de las adversidades, a veces podríamos creer que estamos solos o ligeramente acompañados. Esta noche queremos precisar en nuestro corazón tu amor, tu gran misericordia, tu pasión por nosotros, al punto que a pesar de ser lo que éramos, donde estábamos, nos llamaste, no solo para formar parte de tu familia, sino para ser colaboradores contigo. Y nos sentaste junto a ti para trabajar juntos en tu reino. Gracias por tu amor. Gracias porque nos has llamado a formar parte de este maravilloso ministerio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nombre de Jesús. Amen. Amen. Well, thank you all for meeting tonight. We want to make sure we cover the district toolbox. Gracias a todos por estar aquí en esta noche. Queremos asegurarnos de poder mostrarles a ustedes lo que es la caja de herramientas del distrito. I think most of us know our district secretary, Jay Bessemer. Raise your hand there, Jay. La mayoría de nosotros conocen al secretario del distrito, el pastor Jay Bessemer, que acaba de levantar su mano ahí en la pantalla. And our district administrator, Angie. Just raise your hand too, Angie. Y nuestra administradora del distrito, la hermana Angie también. She's the mama that gave me the good video of her son hitting a home run. Ella es la mamá del chico que les estaba hablando del video que le pegó a la pelota de esa manera. Ella es la mamá de ese chico. Yeah, I need to have some videos from you. If you have kids that are scoring goals in football or something, I need to see that. So Necesito videos de sus hijos, si juegan algún deporte, si están metiendo goles o lo que sea que sus hijos estén envueltos, por favor envíenme videos de eso. Yeah, I'm going to turn over the meeting now to Jay Bessemer to talk to us about our end of the year reporting and the district toolbox. Voy a pasar el tiempo ahorita al pastor Jay para que nos hable acerca de los reportes de fin de año y también acerca de la nueva caja de herramientas que el distrito está proveyendo. Okay, thank you, Pastor Jim. So my name is Jay Bessemer. I'm the district secretary and here to help you with end of year reporting. Bueno, muchas gracias al pastor Jim por entregar el tiempo. Mi nombre es Jay Bessemer y yo soy el secretario del distrito y estoy aquí para hablar con ustedes acerca de nuestros reportes pastorales de fin de año. I'm going to cover two different tools tonight and we'll go through them very quickly. But if you have questions, make sure you give me a call or email me and I will help you directly. Voy a estar hablando de dos de las herramientas en esta noche. Y nos vamos a mover a través de todo esto, así es que pongamos atención, tomemos nota, pero si tienen más preguntas, sientan libertad de llamarlo a él, o si necesitan ayuda, por favor, sin ninguna pena, comuníquense con el liderazgo del distrito para poder ayudarlos con estas herramientas. So I'm sharing my screen now to show you what the new district toolbox looks like. Estoy compartiendo mi pantalla para que todos puedan ver, y esto es algo que todos tenemos acceso, todos los pastores aquí tenemos acceso, para que vean cómo es que se mira una vez nos metemos en el internet a la caja de herramientas del distrito. Este es exactamente lo que van a ver. I have a quick question. Una pregunta rápida. Yeah, Jay or maybe Angie, is this going to be we're going to be able to have this for them in Spanish, or is this going to be in English for them? They can do this in Spanish. I'll show them how. Es importante, está preguntando el superintendente si esta herramienta va a estar en español, y en efecto ya está en español. Ahorita que se meta él, cuando ponga su usuario y su contraseña, ustedes van a poder ver cómo la página ya está traducida. So this is the URL to get to the district toolbox.
Quiero que vean esta parte de aquí. En la parte superior izquierda es la dirección de internet de cómo meterse. Eso es lo único que tienen que poner allí. About 2 weeks ago, Angie from the district office sent an email out with information for lead pastors to set up their basic church information in the new district toolbox. Hace un par de semanas la hermana Angie mandó un correo electrónico de instrucciones y de alguna información de cómo podemos meternos para empezar a hacer nuestro reporte. The instructions are to put in this URL, and when you get to this home page, Las instrucciones es poner esta dirección cuando se meten al internet, y eso los va a llevar a la página la página del distrito. Pastor, if I may, I share this in the chat for everyone to see. Si pueden abrir su chat ahí, por favor. Ahí acabo de poner la dirección. Lo único que tienen que hacer es copiar eso y ponerla cuando se meten al internet. okay. For associate pastors or retired pastors, they will not have to worry about this part of the page. Si usted es copastor, pastor asociado, o si es un pastor ya jubilado, usted no se tiene que preocupar acerca de esta parte de la página. They will use these two tabs to fill out their district end of year pastor form. Ok, si usted es pastor asociado o pastor retirado, en la parte izquierda de su pantalla, esas son las formas que cada pastor asociado o pastor jubilado tiene que llenar. Entonces, si se da cuenta, en la parte izquierda, todo pastor asociado y todo pastor jubilado tiene que llenar esas formas. So this is for associate pastors here. This one is for retired pastors. Ok, si se dan cuenta, la primera donde él puso, yes, that one. Esa primera donde él puso es para todo pastor asociado, y la parte de abajo es para pastores retirados. I'll log into the box now and where you can make everything display in Spanish. Ok, entonces va él a ingresar a la herramienta, a la página de herramientas, y les va a mostrar cómo cambiar todo a español. When you log in for the first time, it will Cuando- ask you to put in some basic information. Cuando usted se ingrese por primera vez, le va a pedir que ponga alguna información muy importante. Así es que la primera vez que usted se meta, le va a pedir esta información. The first time I logged in, I put in this information about the church that I am overseeing. La primera vez que yo ingresé y la primera vez que usted ingrese, le va a preguntar la información de la iglesia que usted está pastoreando, su nombre, cuando empezó a pastorear, la dirección de la iglesia, y eso solo lo va a tener que hacer una vez, pero es importante que llene todo eso. To change everything to Spanish, you will click on this icon right here. Para cambiar todo a español, se va a la parte superior derecha, y si se da cuenta, ahí le va a poder cambiarlo a español todo. Bottom left hand. Where did I see it? It says Cool. select And then- language down at the Yeah, bottom. there it is. And there's another place right here too, Oh, where you okay. click on, then you can select. Si se va a la cuenta y ahí donde dice language, ahí sí se da cuenta donde dice lenguaje, usted puede irse y escoger en qué lenguaje quiere que esté la página. Entonces solo es de buscar hacia abajo y encontrar donde dice español. I believe it's on the letter E, Pastor. Yeah, sorry about that. Ya, está con la letra E. I don't see, Oh, I do not see it either. No, it's Decía Spanish, ¿no? Ahí abajo. yeah. it was Yeah. Spanish. It was, I missed it. Yes, it is on the letter S. Sorry. Yeah, I missed it too. But I see in the very top. You did at the very top? Yeah, I see in the very top. Oh, they put it right there. Ahí está. Right there. Okay, so you'll select this and everything should go to Spanish. I did not try this out. Ok, es la primera vez dice que él hace eso. Entonces, no, do no rather, yes. La primera vez que hace eso, pero cuando usted lo cambia a español, entonces se va a dar cuenta que eso lo va a cambiar toda la herramienta al lenguaje de español. I did not see it change. Okay, go to the bottom left, Pastor, right below your picture, your profile picture says select language under the G for Google, right there. Si se dan cuenta también en esa parte,
Ahí pueden cambiarlo a español. Where I got all the pictures. Hold on. Un momentito, por favor. Es la primera vez que él hace esto. Change page on me. I think if you go back to that one on the left or the one at the very bottom, it should just switch everything to Spanish. That Google. Yeah, where you said select language. It was Mhm. there, but all the video pictures were over it. So I had to minimize my screen. And when I did that, it changed screens on me. I Oh, okay. can't see it. When you create an account, it will ask you also if you want English or Spanish. So it should be in Spanish from the time you create an account. Una de las maneras que se den cuenta la primera vez que se metan, pastores, la primera vez que se metan cuando ustedes están creando su cuenta por primera vez, les va a pedir si quieren hacer en qué lenguaje quieren eso. Entonces, cuando ustedes seleccionen español, entonces ya lo va a poner en español por completo. Yeah. Joel, should I go through this? Because it's not Yeah. changing it over. Should I go through this? Will everyone understand it since it's not in Spanish? Yes, Pastor, we'll go through it, and if we need to do we need to do an extra session, I can help out. I'm learning everything, so I'll be able to help out when it's needed. Vamos a navegar por todo esto en español, amados pastores, pero todo esto, vamos a navegar en esto en inglés, pero todo sí está en español también cuando puedan crear su cuenta, y si en algún momento se necesita, hay personas que los podemos ayudar para cuando ya estén metidos en esto. Pero vamos a navegar en inglés por esta vez, pero todo va a estar exactamente en el mismo lugar. Ahí está, español. Gracias. Thank you, Pastor. That's perfect. Right there. Okay, so at the top here are the 3 tabs. En la parte de arriba van a ver que hay 3 opciones. So this one is the dashboard. Ese es el tablero de pastores. And when we go through that, it's going to have all your church information here at the top. Que cuando usted se mete ahí en esa parte, en el tablero de los pastores, se va a dar cuenta que ahí está la información suya y de la iglesia. This is the information that you will add when you set up the app the first time. Esta es la información que se le va a pedir que usted ingrese la primera vez que se meta a esta aplicación. Okay, the next thing you'll have is the district assembly forms. Luego, esto es muy importante, estas son las formas que todo pastor tiene que llenar para la asamblea de distrito. These are the forms that every pastor will need to fill out for district assembly. Estos son los formularios que todo pastor debe llenar para prepararse para la asamblea de distrito. The little red X means that they have not been filled out yet. Once they have been filled out, it will go to a green check mark. Si usted ingresa y ve que está en rojo con la X, quiere decir que usted no ha completado ese formulario. Una vez lo complete, en lugar de la X roja va a tener una marquita de color verde. Esa es la manera que saber. So you just select each report and then come through and fill them out. It'll direct you to guide you to fill each report out. La manera entonces es que usted lo hace, selecciona en el reporte específico que usted quiere llenar, luego va a presentar una pantalla como esta y le va a ir diciendo qué son las cosas que usted tiene que llenar para completar su formulario. Okay, the next thing on there is the statistics. La segunda parte, donde él está circulando, este es el área donde están las estadísticas. Currently, we're not filling that out for churches, but when we do start filling out attendance again, they will show up here. En estos momentos, por todo lo que pasó con el coronavirus, no estamos llenando estas formas, pero en el futuro sí van a estar ahí, así es que no se preocupen por esa segunda parte aún. The next section is for district assembly numbers. These are the numbers that were reported for my church last year. Ok, en la tercera sección donde dice estadísticas anuales, lo que usted va a ver es el reporte que usted entregó el año pasado. Va a poder ahí ver qué fue lo que usted había ingresado el año pasado. And then this last portion is for the delegates that have
been turned in, they will show up here. La última porción es para los delegados a la asamblea de distrito. Cada vez que usted ingrese un nombre de las personas que van a ir como delegados a la asamblea de distrito de su iglesia, va a poder ver los nombres allí. When the certificate of election form is filled out up here, then the Cuando- delegates will show up here. Cuando usted llena el certificado de elección para que los miembros de su iglesia puedan votar en la asamblea de distrito, cuando usted llene esas formas, solitos los nombres van a aparecer aquí en esta última parte. When we do online voting at district assembly, each delegate will be here and their voting ID will be here that each pastor will need to communicate with the delegate. De ahora en adelante, la votación no va a ser a mano, la votación todo va a ser digital. Entonces, cuando usted vea que aparezca, usted llene las formas, los formularios y vea que aparecen en esta sección el nombre de los delegados que usted asignó, va a ver en la última parte donde está la flechita del mouse, va a haber un número, que es el número de identificación de cada votante. Es importante que usted escriba ese número y se los entregue a sus delegados. All delegates will need to be on site at district assembly to vote, but then they will be given this ID to do so. Todos los delegados, las personas que usted tenga registradas como delegados, tienen que estar presentes en la asamblea de distrito, pero ahí van a poder votar ese día. Anything else on that, Angie? ¿Algo más ahí, hermana Angie? Nope, I think we're good. Ok, muy bien, eso es todo ahí. Jay, did you mention that they can have two register from the church? So if Oh, there's a secretary or somebody that Yeah, thank you. can help. Thank you. Each church can have two people set up to Pastor. use this app. Es importante que sepamos que cada iglesia tiene la flexibilidad de tener dos personas, aparte de usted como el pastor principal, puede poner a una persona más que tiene acceso a esta parte de la herramienta del distrito. Usually it will be a lead pastor and a church secretary to help fill some reports out. Usualmente es el pastor principal y secretario o secretaria para que ayude a llenar estos formularios. Okay, I'm going to show you one thing. This meeting is being recorded. Por favor, los pastores que están presentes, si pueden asegurarse que sus micrófonos están en silencio. Pastor Juan Domínguez, su micrófono está abierto. Si pudiera poner su micrófono en silencio, por favor. One more thing regarding delegates. Muy importante también acerca de las personas que son delegadas. Associate pastors and retired pastors will need to come and fill their reports out before they will be registered as delegates. Es importante que todos los pastores asociados, los copastores y también los pastores retirados llenen las formas que están al inicio de aquí para poder ser considerados como delegados a la asamblea de distrito. Any other questions about the app before I go on to the APR? Muy bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta acerca de esta área antes de que entremos a lo que es el reporte pastoral? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, abra su micrófono y pregunte y podemos contestar las preguntas. Yo tengo una pregunta, hermano. Okay, Pastor Oscar from Kingsley has a question. Yes. Si no, en el segundo espacio, si no llenamos, ¿qué son las estadísticas? Si no llenamos esas estadísticas, ¿nos deja avanzar en el reporte para enviarlo? Este es un reporte diferente, pastor. Este solo es, y en eso de las estadísticas para el distrito no las estamos llenando este año. No se está haciendo porque la asistencia, como bajó por el coronavirus y algunas iglesias pidieron no estar reportando, entonces esa sección este año no se está llenando. ¿Ok? Pero sí lo deja continuar, pues. Es que este no es el reporte pastoral, este solo es la caja de herramienta.
Okay. Eso es diferente. Ahorita vamos a hablar del reporte pastoral. Este es diferente totalmente. Pastor Jay, he was just asking on the second section where the statistics, the part that we're not filling out right now, he was wondering if he can continue. I was sharing with him that this is a separate section, is different from the pastor's report. So we're not doing that this year. We're not reporting that part. As of now, no, we're not. Exactamente. Así como yo dije, Pastor Oscar, este año no va a haber nada ahí porque no es requerido. Ni siquiera le va a preguntar. Muy bien. Gracias, pastor. Thank you. Saber las fechas, si quieres comentar, Pastor Joel, las fechas de a partir de cuándo y hasta cuándo. Ok, ahorita va a hablar de eso, Pastor Ismael. Cuando estuvimos en la sesión en inglés, él siguió cierto formato y él ahorita va a hablar acerca de fechas y cuándo ya va a estar abierto este reporte. Ok. Gracias, Pastor. Pastor, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Does anybody else have any questions? ¿Alguien más? Solo los pastores con iglesias registradas pueden acceder a la cuenta esta. Correcto. He is asking that only pastors with a registered church, with an organized church, have access to this part of the toolbox. Is that correct, Pastor Jay? That is correct. Sí, Pastor Eusebio, así es, correcto. So pastors and one other can have access to it. Cada pastor principal de una iglesia organizada y alguien más de la iglesia va a tener acceso a esto. Two And people church- from every church. Church Those that can live. planters too. Church planters, if they have a church and they're the senior pastor of the church plant, they will have access to this, but only if they have a registered church plant. Ok, y si usted está plantando una iglesia y está registrada como una iglesia que está siendo plantada, entonces sí va a tener acceso a esto. And Joel, if they're not registered, we can help them get registered by getting an EIN number. There's a simple form to fill out for that. Si usted está plantando una iglesia o tiene alguien en su congregación que está plantando una iglesia y no se han registrado aún, pero quieren pero pueden reportar, por favor llámenos con el distrito. Es muy sencillo llenar. Es para el número IBN. Bueno, hay un número especial, perdón, que tiene que llenar y es un formulario muy sencillo. Se toma pocos minutos el llenarlo, entonces puede contactar al liderazgo del distrito para ayudarlos a llenar ese formulario. If you need to do that, maybe Dan or Angie, you can put your email address in the chat so that they know how to to communicate that to us, and we can get the help they need. Si alguien necesita ayuda en cómo llenar ese formulario, aquí en el chat, en el chat del Zoom, el pastor Jay y la hermana Angie van a poner su correo electrónico si ustedes lo necesitan, o pueden llamar a la oficina del distrito y ellos les pueden ayudar a llenar ese formulario. And I'm sure Ismail can help us too. If anybody reach out to Ismail, we need to give some help there. Just make sure communicate. If you have questions, we want to be there to help you. Y también definitivamente nuestro director, el pastor Ismael, nos puede ayudar a todos en lo que necesitamos. Así es que sin ninguna reserva, por favor, siéntanse en libertad de contactar a alguien para que puedan tener esos formularios llenos o si necesitan ayuda haciéndolo. Okay, so it's important that every lead pastor set this app up. Es importante para cada pastor principal, muy importante que para cada pastor principal se meta y llene todas estas preguntas, todos estos formularios. If they did not receive the email from Angie at the district office with the instructions, then let Angie know and we can resend that. Si usted no recibió o no ha revisado o no encuentra el email que fue enviado por la hermana Angie, que viene de parte del distrito, por favor comuníquese con el liderazgo del distrito y con mucho gusto ellos les pueden reenviar este email con las instrucciones de cómo tener acceso a esta página. Okay, so I'm trying to find my other screen here. Muy bien, el pastor está buscando su otra pantalla ahí. Ahorita ya vamos a entrar al área de lo que es el reporte anual. Any other questions on what we saw here in the app?
¿Alguna otra pregunta acerca de esta aplicación, de esta página donde están las herramientas del distrito? ¿Alguien más? So I'm going to show you also the APR report. Ok, ahora vamos a entrar al reporte pastoral y es esta página donde la llenamos todos los años. So this is where we fill out all of our church statistics, our yearly church statistics. Ok, esta es la página donde llenamos todas las estadísticas del reporte pastoral anual. Acabo de ingresar la dirección allí en el chat. Pastor, I just want to let everyone know that I just put the address, I just placed the address there on our chat. Okay. Okay, if you have never filled out an APR before, you will need to contact me so I can set up your email ID to allow you to fill out the APR. Si usted nunca ha llenado este reporte pastoral, si nunca se ha metido aquí, es importante que contacte al pastor Jay para que le dé su número de su identificación para poder tener acceso a este reporte pastoral anual. Once your ID is set up, then Una vez su identificación esté ya puesta, you'll come to the APR and your church will be listed here. usted va a llegar al sitio del reporte anual y va a ver el nombre de su iglesia y en la parte de en medio. And over here are all the statistics that you need to fill out. Y en la parte izquierda, esa lista son todas las estadísticas que es necesario, es requerido llenarlas para su reporte pastoral. So you'll click on each one of these and fill the information out. Entonces puede hacerle clic a cada una de ellas, puede presionarle a cada una de ellas y le va a llevar al área donde usted puede llenar su reporte. So you'll put the number of conversions in here. Por and ejemplo, en esta sección, el número de conversiones que tuvieron, baptisms. el número de personas bautizadas. Once you have all the information filled out, Una vez llene todas las secciones, toda la información, you can mark complete, usted puede marcar donde dice abajo terminado. and then it'll go to the next section. You'll fill out worship, discipleship, financial, and then supplemental. Y entonces, si usted le presiona ahí donde dice terminado, sección terminada, automáticamente lo va a llevar a la siguiente sección y usted puede llenar lo de la iglesia local, evangelismo, los servicios de oración, discipulado, financiero y cada una de las secciones. Y It shouldn't una pregunta, There's a question, Pastor. Yes. Pastor Juan. cuando ingresa uno a esta página, toda la información va a estar en español cuando se cambie al idioma, o esto se tiene que hacer en inglés, o se tiene que hacer con el pastor Jay, o cómo va a estar el asunto. Todas estas cosas sí están en español. Pastor Jay just verifying, he is asking if once you access this page, if all those questions are going to be in Spanish. If I remember correctly, yes, they are available in Spanish. Am I right? You know, I'm not sure if there's a place to set that up. Look at the bottom, Pastor. If you look at the very bottom where it says Church of the Nazarene, if you click right, yes, and turn into Spanish. Sí, Pastor Juan, sí vio por dónde y se da cuenta, ya está todo en español ahí. En la parte de hasta abajo hay un lugar donde cambiar el lenguaje. Pastor Jay, would you please go back to the bottom again so we can show everyone where you change the language? Si pueden ver en la parte de abajo, parte hasta abajo, donde dice Iglesia del Nazareno y tiene el año, en esa sección, en la parte, could you please move your mouse a little bit again? En esa sección donde el mouse está moviéndose, ahí puede cambiar el lenguaje que usted desee ingresar su información. Thank you. ¿Sí vio por dónde, Pastor Juan? Sí, yo lo puedo hacer en inglés y en español, pero digo, el asunto es este asunto es igual que lo que estábamos hablando hace rato, o lo que estábamos hablando hace rato. Sí, son
Son básicamente las mismas preguntas, pastor, solo que una de ellas es para el distrito y este es para la asamblea. Este reporte va a los generales, este ya es el reporte oficial. El otro es para el distrito específicamente. Pastor Jay, he was just asking, he was just noticing that the information here is very similar to the one in our toolbox. I was letting him know that the toolbox is for the district. This is our actually official pastor's annual report. Correct me if I'm wrong, please. There is a little bit of duplication in the toolbox, but most of this is different. Dice que sí hay cosas que son duplicadas en lo que es la caja de herramienta, pero la mayoría de las cosas sí son distintas, pastor. Once all of these sections have been filled out, Una vez todas las secciones estén completamente llenas and mark complete has been done for each of them, y cuando usted pone que ya puede marcar que lo ha completado, donde dice marcar completo, you will have a button that says submit. va a tener un botón ahí que dice ingresar reporte. And once you press that, you will be all done with the APR. Una vez llene usted todas las secciones y presione ingresar reporte, ya usted ha terminado con su reporte. It's very important that each lead pastor completes their APR. Es sumamente importante que cada pastor principal llene estos formularios y complete el reporte. It is used for district assembly Es usado para la asamblea de distrito and also for the general superintendents. y también para los superintendentes generales. Any questions? ¿Alguna pregunta? We will open the APR up to start completing on May 1st. Ok, cada uno de ustedes va a tener acceso a este reporte. Se va a abrir acceso a este reporte mayo 1 de este año, mayo 1. I will send an email out this week with some information and instructions. El pastor Jay va a enviar un email con información e instrucciones a cada uno de ustedes, de nosotros. And it's important that the APR is complete along with all the pastor's reports in the toolbox by May 27th. Entonces es importante que este reporte y también los de la aplicación del distrito estén totalmente completados para mayo 27. May 27, Pastor. May, yeah. Sí, para mayo 27. Esa es nuestra fecha límite para llenar ambos reportes. And that May 27th date is very important. Esa fecha, mayo 27, es sumamente importante. After May 27th, Angie and I from the district office will start putting together the district reports and the district superintendent reports with the information that they submit on the May 27th. Después de mayo 27, la hermana Angie y el pastor Jay van a estar llenando el resto de los reportes que van a ser ingresados para la asamblea del distrito y para los superintendentes generales. Así es que es importante eso porque después de mayo 27 ellos tienen que llenar esos reportes. Okay. That's all I had unless they had questions. Eso es todo lo que él tenía que indicarnos, a menos que si hay alguien que tiene alguna pregunta, este es un buen momento para preguntar. Joel, si quisieras comentar, por favor, si el primer reporte de distrito también se puede reportar a partir del 1 de mayo. Pastor Jay, both of them will be open on May the 1st or just the APR? The district app is open already and can be used to fill out the district assembly forms. Okay. El que acabamos de ver en este momento, vamos a tener acceso mayo 1, pero el del distrito ya está abierto y cualquiera puede meterse. La primera página que se enseñó, el del distrito, cualquiera ya puede ingresar y puede empezar a llenar los reportes para la asamblea de distrito. And actually the APR is open too, if they would like to get started. Dice que él acaba de abrir el reporte pastoral, ya está abierto si alguien ya tiene sus datos y quiere empezar a llenarlo, ya tiene acceso a eso. Este reporte para la Asamblea General, ¿los plantadores de iglesias también lo tienen que hacer o no? Sí, Pastor Fernando, si usted ya está su iglesia registrada como una iglesia que está plantando, sí tiene que hacerlo. Si no ha llenado el formulario para demostrar que está plantando una iglesia, puede llamar al Pastor Dan y es un formulario muy, muy rápido, muy sencillo que se puede hacer y sí tiene que llenarla.
Okay, gracias. Okay, Pastor Jay, he was just asking if he's planting a church, how to get that form. And Pastor Dan expressed to us that, yes, there's a form that can be filled out real quick so that those who are planting a church can start filling out these reports. Okay. Okay, again, it's important if a pastor is new at a church that they contact me so I can come in here and establish their ID to be able to fill out the report for their church. Es importante que si usted es nuevo en la iglesia, es importante que contacte al Pastor Jay para que él pueda ingresar su iglesia aquí y usted pueda empezar a llenar estos formularios. Muy importante. So this pastor is all set up here. We just need every church to get set up with their pastor. Si se da cuenta, ya hay algunos pastores que ya están aquí, pero sí es importante que por favor se comuniquen con el Pastor Jay para que puedan ponerlos ahí y poder empezar a ingresar la información. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta más? Hey Jay, one more question. If we because we are with Turning Point and we use the same board and always we have add all our numbers to their report. Mm-hmm. So do I have to do my own report then? No, you don't. Just make sure that Pastor Nathan includes all your numbers. That would be your conversions, your discipleship information, your finance information. Make sure you combine everything. Yeah, we already have that everything combined. So even when a person get baptized in Punto Decisivo, they get a certificate from Turning Point. Yeah, you're good then. All right. But you're Yeah, Fernando, you're kind of considered a campus church still in this capacity. That Okay, is just so- for the APR, for like the church directory, and anything that's on the toolbox, you'll need to fill out. Okay. Is that correct, Jay? Yeah, I That's understand that. correct. Yeah. You won't need Thank to fill you. everything out because your delegates will be together then too, right? Yes, even we have elections today, and some people from the Hispanic church were nominated in the same ballot with the Anglo church. Yeah. So yeah, because if I fill this report, it's gonna duplicate because they're gonna report our numbers too. So Yeah, I'm trying to think of which reports you would have to fill out. That would be separate. Well, definitely the church directory. Because Yeah. Church we want to directory know that report. kind of information, and then the memorial roll Okay, yep. and the Okay. NMI stuff. NMI president report. You're not giving Joel time to. Yes. Right. I'm sorry. Thank you. Can you summarize all that? No problem. Es importante, pastores, si alguien está, la situación del pastor Fernando es una situación muy singular, pero quizás algunos están de esa manera. Quizás ustedes reportan junto con la iglesia madre, vamos a poner así, son parte de una iglesia y no son específicamente una nueva iglesia, sino que solo son una extensión de una iglesia que ya está, como el pastor Fernando, donde los números los reportan juntos. Entonces no van a tener que llenar el reporte pastoral porque la iglesia principal ya está incluyendo los números de la iglesia, de la extensión de la iglesia, se llama campus, iglesia del campus. Entonces en esa ocasión no tienen que llenar este reporte, el que está siendo mostrado en este momento, pero en el primer reporte que vimos, que es la caja de herramientas del distrito, hay 2 o 3 secciones que sí son importantes que las llenen para poder empezar a llevar el control, y así cuando ya vaya creciendo todo, van a poder estar estas estadísticas ya llenas. Así es que si usted está en una situación muy, muy singular, muy especial, entonces comuníquese con el liderazgo, por favor, para asegurarse de que usted está llenando los formularios, que sí tiene que llenar. Joel, did you explain that campus churches and church plants can combine their numbers with the mother church? Yes, I'll mention it again, but yes, I did, Pastor. Una vez más, las iglesias que están unidas
a otra iglesia, plantando una nueva iglesia, también pueden llenar, ya sea pueden llenar este reporte, si ustedes lo reportan junto con la iglesia principal a la que están unidos, entonces ya no tienen que duplicar, pero sí pueden llenarlos juntos. Entonces, como les digo, cada situación es singular, es bueno que consulten para asegurarse de que sí se está reportando sus números. And Pastor Jay, I was also sharing that probably there's some singular situations like Pastor Fernando's, but to make sure that everybody knows and is sure that the numbers are being reported. And for that, they can contact the district. Yep, that's the key. Thank you. Muy importante para todos. Por favor, asegúrense de que se han llenado las correctas. No asumamos nada. Asegurémonos de que se han llenado los formularios correctos. ¿Más preguntas? Any questions? Oh, you threw me off. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. All right. Okay, just real quickly then, last thing tonight, we're going to be doing kind of the same format for district assembly. Quiero que sepan entonces que, Pastor, could you repeat that again, please? I lost Yeah, signal. last thing, we're going to talk about district assembly. Ok, lo último que vamos a hablar en esta noche es acerca de la asamblea de distrito. So we'll have my report starting on Thursday night. El formato va a ser este. El superintendente va a entregar su reporte el jueves en la noche. 29 July Es julio 29. in Junction City, Kansas this year. La asamblea va a ser en Junction City. On Friday morning, we'll have the NMI convention. El viernes por la mañana vamos a tener la convención de misiones. In the afternoon, we'll do the business of the assembly. El viernes por la tarde vamos a tener la sección de negocios de la asamblea de distrito. And then ordination service on Friday night. Vamos a tener el servicio de ordenación Yeah. el viernes por la noche. And then Saturday will be our day, equip day. Y el sábado, muy importante el sábado para todos, va a ser el día en el que vamos a tener los talleres. We're trying to take care of all the business of the assembly so that we can do training on Saturday. La meta es terminar todos los negocios del distrito el viernes por la tarde para que podamos recibir todas las capacitaciones y talleres el día sábado. So to help us with that, we like to have each pastor report on video and a one-page report. Entonces, para poder facilitar todo eso, se está pidiendo a todos los pastores que hagan un reporte a través de video y escriban también un reporte en una página. We'll give you instructions, maybe through Ismael or Fernando, how we're going to do these 2-minute videos and the paper report. A través del pastor Ismael o del pastor Fernando, se nos van a entregar a todos instrucciones de cómo hacer este video de 2 minutos y el reporte escrito. Yeah, we want to do this ahead of assembly so everybody can hear what's going on in the life of your church. Queremos hacer esto lo antes posible, antes de la asamblea de distrito, para que todos puedan oír lo que Dios está haciendo en cada iglesia. It's always encouraging to hear reports of what's happening in the life of your church. Es muy emocionante el oír lo que Dios está haciendo en cada iglesia. So maybe you might want to share an outreach event that was a special outreach during the year. Entonces, tal vez usted en este reporte quiera compartir acerca de algún evento evangelístico o algo maravilloso que tomó lugar en su iglesia. Or maybe you might want to share a testimony of some life transformation, somebody's life who was transformed, ministry of the church during the year. O quizás en este video usted pueda llenar un testimonio de una vida que fue transformada durante este año. Así es que esa es una de las opciones con las que se puede hacer este video. Yeah, you don't have to do both. I'm just giving you ideas on how to prepare this. You could do one or the other. No tiene que hacer ambas cosas, solo él nos está dando una idea de cómo poder preparar este video. Con una que hagamos es suficiente para poder entregar este video. Or anything else you would like to share, just to tell us about the life in the church. O cualquier otra cosa, además de estas dos, cualquier otra cosa que usted escoja reportar, que escoja compartir acerca de la vida de su iglesia. So I'm thinking we might have a meeting sometime here in May or June. We'll talk with Ismael and Fernando. Entonces, el plan es tener una reunión tal vez ahorita en mayo o en junio
antes de la asamblea para hablar de eso, entonces van a hablar el pastor Ismael y el pastor Fernando van a estar de acuerdo con el superintendente acerca de esto. Yeah, sometime in the next couple of months, maybe we can get a meeting together where we can help you make those videos. And if not, you can do the video yourself, use iPhone or whatever, just to report. En los próximos 2 meses, quizás en mayo o en junio, vamos a reunirnos otra vez para hablar un poco acerca de este video, pero si usted ya está listo para hacerlo, puede hacerlo usando su teléfono o cualquier otra manera para poder filmarlo. According to our manual, we are to report to the assembly. So everyone needs to make these reports. We do them ahead of time so that we can do the Equip Day on Saturday. De acuerdo al manual, cada iglesia necesita hacer estos reportes. Entonces estamos tratando de hacerlos antes, con anticipación, para poder tenerlos listos para la asamblea del distrito y poder tener ese día de talleres y capacitaciones. Yeah. And we're very excited about Equip Day again this year. Y estamos muy emocionados por el sábado, específicamente el día de talleres y capacitaciones. The last day of July, the last Saturday of July, right after our assembly, we're going to have a great leader for our Spanish churches. El último sábado del mes de julio, seguidito de la asamblea de distrito, vamos a tener un líder muy especial para las iglesias hispanas de nuestro distrito. Yeah, and Ismael is helping us to bring this leader in from Mexico. Ismael, you want to share with us a little bit the plans for that Saturday? Vamos a pedirle al doctor Ismael porque estamos trayendo a un líder muy especial desde México y vamos a escuchar del pastor Ismael en este momento acerca del que va a darnos la capacitación. Sí, va a estar con nosotros el pastor Elías Betanzos. Él ya aceptó estar para ese día y él va a estar compartiéndonos sobre el crecimiento de iglesia y particularmente las responsabilidades de nosotros como pastores y líderes de las iglesias. El pastor Elías Betanzos es el pastor de la iglesia más grande de México, que tienen aproximadamente 4,500 miembros. Ellos tienen 3 cultos los domingos con una asistencia promedio de 1,500 en cada culto. Y es muy extraordinario lo que Dios está haciendo. Ellos tienen conferencias nacionales e internacionales cada año y él ha aceptado estar con nosotros para el día de equipamiento el sábado, el último sábado de julio, el día siguiente de la ordenación en la Asamblea de Distrito. Yeah, we want this to be not just for pastors, for all of our leaders and lay people. So we want a great gathering, all our Spanish churches on that Saturday. Queremos que este día de capacitación no solo sea para los pastores, sino también para los líderes y los miembros de su iglesia. Queremos que se puedan reunir y ser capacitados en este maravilloso día, en el día sábado. Yeah, good. Any questions? Preguntas? Por favor. We'll be talking a little bit more about that as we get closer, giving you the details so you can communicate with your congregations. Vamos a continuar hablando y comunicándonos con todos acerca de ese evento para que usted empiece a compartirlo con sus congregaciones. Okay, we've been on for an hour, so I think we'll probably wind it down. Anybody have any questions just in general? Anything we need to help you with? Muy bien, ya hemos estado aquí por 1 hora, vamos entonces a terminarlo, pero si hay alguna pregunta, alguien que necesite ayuda en alguna de las cosas que se ha hablado. Yo tengo una pregunta nada más. Okay, I believe there are 2 people. Hay 2 personas, el pastor Juan y la pastora Eva. Pastor Juan has a question. Bueno, no es una pregunta. Bueno, sí es una pregunta, pero en cuestión de seguir con más estudios, ya uno como pastor, ya uno como ordenado y todo el asunto, para continuar con más estudios, ¿qué herramientas hay? Okay, yeah, as an ordained minister, he's asking a question to what tools, what options are available to continue studying, to continue education? What is available? Well, every pastor now can do some of their own training, reading books, watching podcasts, those kinds of things. And I'm not sure what's available in Spanish, but we can research some of that.
In addition, we want to keep doing trainings. We want to invest money from the district with Ismail's direction to help training. We need to know what's needed, and I think you communicate best with Ismail on that, and we'll try to help where you want to continue to grow. Aún en inglés está bien, even in English, that Yeah. will be okay. Comentar también, Pastor Juan, que en el mes de junio vamos a tener un congreso nacional en Oklahoma. Y esas son las actividades que tenemos que aprovechar porque es educación continua. Y yo les voy a continuar mandando más información de esto. Mándeme la información, por favor. Good. Eva, I have a question too. No es una pregunta, pero es un comentario dándole gracias al distrito, tanto a Pastor Jim Bond como el secretario, la secretaria, el Pastor Joaquín, por hacer todo lo posible por informarnos y entrenarnos en este nuevo sistema de la herramienta de distrito. Se le agradece su tiempo. It's not a question, it's a gratitude, it's an expression of gratitude to the district leadership, Pastor Jim Bond and our district secretary and Pastor Ishmael. We're all very grateful that you are taking the time as a district leadership to train us and to equip us and to guide us through this new process, these new tools. Yeah, amen. And I came a little late on the hour, but also I know you guys were talking already about this tool and everything. Is this an app that we have to download it from the App Store or how does it work? Right now it's an app, right now it's a website and Apple is approving the app. So as soon as Apple approves it, then we'll let everybody know. Okay. Lo que estaba preguntando el Pastor Juan es, él vino un poquito tarde, pero me estaba preguntando si el primer reporte es una aplicación que necesitamos descargar o cómo es que lo vamos a llenar. Nuestra hermana secretaria le estaba diciendo que por ahora es un sitio en el internet al que tenemos que tener acceso, pero la compañía Apple está por aprobar la aplicación y en algún momento va a estar disponible la aplicación y vamos a poder descargarla y usarla para llenar ese reporte. So the email with this information, you guys gonna send it to us so we can get into all these tools? Entonces él está preguntando si va a llegar un email con esta información. Así es, Pastor Juan. Ya hace una semana se envió el primer correo electrónico con esta información, pero lo van a volver a enviar en cómo usted puede ingresar y las instrucciones. Y también se grabó esta llamada, Pastor Juan, y todos vamos a recibir un enlace para que usted pueda volver a ver el video de esta llamada. Also, if I am correct, this call was recorded. So I was letting him know that he will have access we will receive a link with access to this video so that he can review the video and watch the instructions. That's correct. And also you put it in the chat. I don't know if you said that, but the app at ksnazarene.org, they can get that URL code there in the app. También en el chat, Pastor, ahí cuando iniciamos la llamada en el chat del Zoom, yo puse la dirección a donde usted puede tener acceso en el internet. Entonces, ahí también está la dirección. Si ve hasta la parte de arriba, va a poder ver dónde está la dirección que yo puse para poder tener acceso a ese sitio en el internet. Ahí está una vez más. La dirección está en el chat. Well, thank you. It's a joy to work with you. I love that our churches, our district is growing so much, and most of that growth is with our Hispanic churches, both in church plants and numbers of people coming to Christ. Es muy emocionante, es maravilloso el poder trabajar con los pastores los pastores hispanos, y él está compartiendo que la mayoría del crecimiento en nuestro distrito es en el área de los ministerios hispanos, la mayoría de iglesias siendo plantadas y el crecimiento en nuestro distrito está ocurriendo dentro del área de los hispanos. Parece que el pastor Juan Sánchez tenía una pregunta. Perdón, no lo tenía a ver. Pastor Juan Sánchez, ¿tenía otra pregunta? Solo, Dios les bendiga, hermanos. Solo quizás es una sugerencia.
quizás a algunos pastores no les llega la información porque quizás necesiten update su email. Entonces, solo quizás es algo que si el pastor Ismael podría, ¿verdad? Ver que todos los pastores o los pastores que no les llega la información, que pues manden su email para poder incluirlos en el grupo. Gracias, hermano. Yes, Pastor Juan was just sharing with everybody that probably not all the pastors are getting all this information. So as a suggestion, he was requesting that everyone updates their email with Pastor Ishmael Joaquin to make sure that he has the latest email. That way we can all get this information. Yeah, that's good. In addition, if you want my number or whatever, we can text and use Google Translate. It's a lot easier with email or text to be able to communicate with you directly using Google Translate. Si alguno quiere comunicarse directamente con el superintendente, por favor pueden preguntar por su número y pueden comunicarse con él a través de vía texto, mensaje por texto o por email. Él puede usar la aplicación de traducción de Google. Entonces, cuando él recibe un texto, aun si es en español, él la puede traducir. Entonces, ahí en el chat acaba de aparecer el número de teléfono del pastor, de nuestro superintendente de distrito, y también él acaba de poner en el chat su dirección de correo electrónico. Entonces, pueden usarla, pueden enviarlo en español y él puede comunicarse con ustedes. A lot of that information is in the chat. I just put my number and email just if you need it. Pull the chat up and take a picture real quick with your phone if you need to. Ahí está, una vez más, él acaba de ingresar en el chat, acaba de poner el sitio de internet donde está la aplicación, las herramientas del distrito, el número de teléfono de él y su dirección. Puede tomarle una foto, puede tener acceso ahí en este momento. Okay. There's another question, Pastor Julio. Pastor Julio, ¿otra pregunta? Sí, solamente quisiera hacer una pregunta al Pastor Jean. A mí me llegó un correo en donde era directamente hacia mí y decía, en este momento estoy pasando un momento, no me acuerdo, pero necesito tu ayuda. Entonces no sé si eso venía de él, no lo abrí, ya no seguí la conversación y ya no le pregunté a él si era cierto o no. Ok, muy importante lo que él acaba de decir. Llegó un email a todos acerca de eso. Llegó un email a todos. Le voy a hacer la pregunta al Pastor Jim porque sí se nos envió un email acerca de eso que había llegado. Pastor Jim, he brought up something very important. He did receive that email that you shared to us about that it looked like it was coming from you, that you were going through a situation and you were asking for money. So would you please share that again with everyone? Yeah, that's happened maybe 3 or 4 times on the district. So I would call you or talk to you directly if I ever need anything. Those are all fake emails. So just you need to not open them or get rid of them, trash them. Muy importante. Algunos recibimos un email, un correo electrónico que decía que venía del superintendente y decía que él estaba pasando por un tiempo muy difícil, por una prueba y estaba pidiendo dinero a través de ese email. El pastor Jim Bond nos dice a todos, si él necesita comunicarse algo directo con nosotros, él nos va a llamar. Si les ha llegado ese email, dice que ha pasado 2 o 3 veces ya en este distrito. Entonces, si les ha llegado a cualquiera de nosotros un email de él pidiendo ayuda por una situación personal, descarten ese email, bórrenlo, no lo abran. ¿Ok? Gracias. About once a month, I receive an email and it says, this is Jim Bond and I'm in a meeting and I can't speak to you. Would you please email me back? And of course, they're trying to get it, you don't respond to those at all. All you have to do is look and see that it's not Jim's email. Ok. El pastor Dan también dice que por lo menos una vez por mes, él ha recibido un correo electrónico que dice, soy el pastor Jim Bond, estoy en una sesión, por favor envíame un email ahorita. Lo que es, si se dan cuenta, en la dirección de donde viene, no es la dirección del pastor Jim Bond. Así es que no respondan a ese email porque lo que están haciendo es tratar de agarrar su dirección, la dirección de cada uno de ustedes personal para poder usarlo de una manera no correcta. Entonces, mucho cuidado con esos emails. I received an email also about because of the COVID and stuff like that it says that there are funds from the district to help the pastors in need. I don't know if it's coming from the district or not either.
If you have, that's maybe why it's good to have my phone number or the phone number of a district office. If you have a question, you can text us real quick and we can let you know if that's bogus or not. Ese es correcto. El pastor Juan estaba diciendo que él también recibió un email que decía que por situaciones del COVID había ayudas para las iglesias y que si podían mandar su información. Entonces, para saber si esos emails son legítimos, es importante que nos comuniquemos con el distrito, mandemos un correo electrónico o directamente con el superintendente y preguntemos si esos correos electrónicos son legítimos o no. Now, if you receive an email from me saying that Pastor Jim likes tamales and tacos, enchiladas, that's probably true. Si usted recibió un email que Jim les gustan los tacos, los tamales y las enchiladas, eso sí es correcto. Entonces, por favor, atiéndanlo lo antes posible. Please answer to that as soon as possible, people. ¿Más preguntas? Well, know that I'm so proud of you all. I believe God gave us a vision 8 years ago when I was the district superintendent. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. Yo sé en mi corazón que Dios nos dio una gran visión hace 8 años cuando fui elegido superintendente de distrito. And that vision was to double the number of our churches, to plant 70 churches in the next 10 years. Y la visión que Dios me dio era de duplicar el número de iglesias, de plantar 70 iglesias más en los próximos años. So we have planted, Dan, correct me, I think close to maybe 40 churches now in 8 years. 43, I believe. 43 in 8 years. Quiero reportar para la gloria de Dios que en los últimos 8 años ya se han plantado 43 nuevas iglesias en el distrito. Not all of them have worked, but many of them have. No todas han funcionado o han sobrevivido, pero muchas de ellas sí han. Most of those are Hispanic churches, or Spanish-speaking churches. Y la mayoría de las iglesias que aún están y se han plantado y aún están son iglesias hispanas. We recognize that's a great wave of opportunity that God is giving us to reach people from all nationalities right here in Kansas. Y reconocemos que eso es una ola que Dios ha enviado para poder alcanzar personas de todas las nacionalidades aquí en Kansas. Reconocemos que eso viene de Dios. Yeah, so thank you very much. Así es que muchísimas gracias a todos. And let's plant at least 10 more churches before this next assembly, right? Y plantemos 10 iglesias más antes de que lleguemos a la asamblea de distrito. Yeah, if we can help in any way, we're praying. We want to resource where we can. We want to reach people for Jesus. Y podemos ayudar de parte del distrito en cualquier manera que necesitamos para poder seguir alcanzando nuevas personas para Cristo. Thank you very much tonight. I'm proud of you. Muchas gracias a todos. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. Know that God loves you and I love you always, forever, no matter what. Y sepan, por favor, que Dios los ama y que yo también los amo hoy y para siempre, pase lo que pase. I'd like to ask Fernando maybe to close in prayer. You know, I'm excited that we have Fernando. You know this, but Fernando is our representative on the district advisory board, which I think is a great honor and gives us great leadership there. We want to continue to give great opportunity for leadership on the district with our Spanish-speaking churches. So Fernando, please pray for us. You might want to interpret that first, Joel. Absolutamente. Quiero que sepan, y si algunos no están al tanto, también que el pastor Fernando es parte de la junta directiva del distrito y ha proveído un maravilloso liderazgo y queremos seguir dando oportunidad, queremos seguir teniendo ese liderazgo dentro del distrito para que enriquezcan nuestras iglesias, nuestro distrito. Pastor Fernando, gracias. Y si puede dirigirnos en oración. Claro que sí. Bueno, hermanos, también a un pequeño comercial. Yo sé que no lo pagué, pero bueno, no se les olvide que este sábado nos vemos a las 4:30 en Punto Decisivo para celebrar 3 años. Todos los que puedan hacer el viaje, comienza a las 4:30. Estamos proyectando terminar a las 8 de la noche para que tengan tiempo de regresar a sus casas. Así que estamos anticipando un tiempo hermoso para que todos juntos repitamos nuevamente lo que pasó en Pratt y pues alegrarnos en el Señor. Así que oremos.
Señor, te damos muchísimas gracias, Dios, por tu gran amor y por tu bendición. Señor, te pedimos que sigas guiando cada paso que damos, Señor, cada visión, Señor, que tú pones en el corazón de cada pastor. Señor, por favor, te pido, Señor, que tú que eres el dueño de la semilla, Señor, que la reproduzcas al 100%. Señor, que cada esfuerzo sea recompensado, Señor, y que, Señor, cada uno de nosotros que trabajamos para ti, Señor, podamos ver la gloria tuya, Señor, a través del trabajo que tú nos has encomendado. Señor, te pedimos que siempre estés con nosotros y que vayas con nosotros, porque, Señor, nosotros vivimos por tu llamado y para tu llamado. Señor, te pedimos que sigas, Señor, haciendo efectivos nuestros esfuerzos en todas las cosas que hacemos y que, Señor, en cada uno de ellos siempre la gloria sea para ti. Señor, te amo, muchísimas gracias por cada pastor, por cada pastora, gracias por cada ministerio aquí representado. Te pedimos, Señor, de que tú seas el portador siempre, Señor, de las buenas noticias para cada pastor y para cada congregación. Señor, gracias. Pongo en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Thank you very much. Dios te Gracias. bendiga. Buenas noches. Buenas bendiciones noches. para todos. Noches. En Buenas portugués, noches. boa noche. Buenas noches. Dios bendiga. Buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Hermana Eva, muchas gracias. Dios Muchas bendiga. bendiciones. Igualmente. Se les ama a todos. Buenas Amén. noches. Igualmente. Noches. I have to be the last one. Angie, no, you're the last one. Good night, Angie.